Regresando con el bombero de la democracia, me encuentro con Jorge Seminario Salazar. Estamos viendo lo que nos está pasando en este momento con la vacancia del presidente y lo que nos puede afectar a nivel de región de Piura. Entonces voy a conversar con él para iniciar este proceso de evaluación de gobernabilidad que vamos a tener de aquí en adelante con el nuevo presidente encargado, porque él no es presidente de la República, sino un presidente encargado por 6 meses, 20 días, ¿no? El cual nosotros vamos a tener que trabajar, porque aquí es unirnos todos y empezar a ver qué es lo que podemos hacer para que aquí en estos 6 meses, en las próximas elecciones, empecemos a evaluar a mejores candidatos, mejores personas, mejores profesionales, para que no tengamos estos problemas que en este momento la crisis política nos está llevando al suelo. Entonces vamos a conversar con nuestro amigo Jorge Seminario. ¿Qué me puede decir, Jorge, con lo que está pasando? ¿Hasta dónde cree que también nos puede afectar a la región de Piura? ¿Qué es lo que crees que va a pasar de aquí en estos 6 meses, 20 días de este nuevo gobierno? Porque es un nuevo gobierno encargado que va a tener que crear, digamos, un nuevo ministerio, ¿no? ¿Y qué es lo que nos puede, digamos, pasar en el futuro en estos 6 meses? ¿Qué es lo que puedes decir? Bueno, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. O sea, son las reglas democráticas, son las reglas del juego. Esto está establecido en la Constitución, se podía hacer sin ningún problema. Independiente de los criterios o las razones o de la forma, ¿no? O de la argumentación que se ha tenido para poder llevar a cabo la vacancia, es un proceso válido. Eso hay que tenerlo primero claro, ¿no? ¿Qué se puede esperar a futuro? Pues primero que, como tú bien lo dijiste, este gobierno de transición cumpla con la figura de ser un gobierno de transición y por lo tanto pues le dé al país la estabilidad que necesita para poder llegar a 28 de julio del próximo año y comenzar ya un nuevo periodo de gobierno oficial, por decirlo así. Lo que se espera es, creo yo, lo primero que está esperando la gente es que se arme un buen gabinete, porque lo que hay que dar a la gente y hay que darle al país es la estabilidad de vida, ¿cierto? Sobre todo un buen gabinete, sobre todo creo en el aspecto de economía, un buen ministro de economía, un buen ministro de salud, es importantísimo esos dos temas hoy en día, y pues después simplemente lo que espera la gente también, ¿okay? Y que creo no va a permitir que se lo arrebaten, es el derecho de llevar a cabo y terminar todas las reformas que por referéndum se aprobaron, ¿okay? Entonces lo que está esperando la gente es que esas 3 reformas que se tienen que dar, pues se lleven a cabo. Y creo que con eso tendríamos, o el gobierno de transición cumpliendo esos 2 checks, podría tener una buena nota, digámoslo así, para todo este periodo, ¿no? El presidente encargado, ¿no? Ya se manifestó y ha dicho que las elecciones de todas maneras se van a dar, ¿no? Y que va a crear prácticamente un grupo de ministros de ancha base, se puede decir, de participación de los mejores ciudadanos, con las mejores capacidades, conocimientos, de todas las instituciones del Estado, del gobierno y la sociedad civil organizada para que ellos puedan formar ese equipo que el Perú está, digamos, necesitando y esperando. Entonces, ese es un buen punto. Por ahí el presidente como que ha dicho que va a respetar toda esta norma. Lo que yo te quiero preguntar es cómo debemos nosotros en este momento, que es un momento de tensión que has visto, pero que realmente nos está afectando en dejar a un lado el propósito que nosotros tenemos para el 2021, que quedan 5 meses prácticamente. Entonces no podemos agarrar también y pegarnos, como dicen, y estar en esto de que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cuando ya está todo hecho y que el presidente también ha dicho que yo me voy a mi casita, y significa que aceptó. Entonces vuelta a la página. Lo que nosotros tenemos, yo creo que hacer es empezar a evaluar en este momento a mi partido primero,
porque tengo que evaluar a mi partido, tengo que evaluar a mi representante, a mi congresista, a mi representante, inclusive a mis militantes, para poder decir que inicialmente vamos a tener un propósito para hacer un cambio estructural de lo que queremos, que es empezar en la lucha contra la corrupción internamente en el partido, porque ahí nace la corrupción, en las componendas, en los espacios. Entonces se desnaturaliza lo que realmente es el propósito de la legalidad de representatividad. Y es por eso que nosotros también estamos viendo que en este momento la legalidad de representatividad está en los suelos, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, que son los tres poderes del Estado, que son los responsables para que el pueblo esté como está. Nosotros no somos responsables para que estos tres poderes del Estado prácticamente nos hayan dado una mala lección de la corrupción que ha hecho que nosotros nos hayamos venido al suelo económicamente en este momento y que estamos endeudados internacionalmente y que el desempleo no solamente va a subir, sino que realmente va a ser la necesidad más grande del próximo gobierno. Tú has mencionado la palabra ahí, corrupción, y creo que a diferencia de otros procesos electorales, en este proceso electoral, todo este periodo que viene, hay una cosa que rescatar, y es que la gente realmente ya se está tomando el tema del rechazo a la corrupción en serio, ¿ok? Y ese es un buen punto. Lo que hay que adicionar ahí es tratar de enseñarle a las personas, a los ciudadanos, a que vayan un poquito más allá en su proceso de análisis para un candidato. Y eso es importante porque no solamente se tiene que ver la parte emotiva. Es cierto, tú tienes que enganchar con tu candidato, ¿no? Tiene que caerte bien en un inicio, pero también es importante ir un poco más allá. Tomarse el tiempo de poder evaluar la trayectoria, el perfil profesional, ¿no? La experiencia que pueda tener y sobre todo las propuestas, que tienen que ser propuestas no populistas, sino tienen que ser propuestas enmarcadas en lo que corresponde a un candidato al Congreso, que son básicamente propuestas legislativas, porque un candidato al Congreso no te puede proponer obras. Y eso es para toda la gente, o sea, por favor, cuando ustedes escuchen que un candidato te propone una obra, huye, porque eso es mero populismo, definitivamente, es populismo, ¿no? Sí. Entonces hay que empezar a darle a la gente criterios para que pueda ir evaluando, ¿no? Cuando una persona está actuando populistamente y cuando hay una persona que realmente vale la pena escuchar y rescatar y tenerla como opción para ejercer después el voto. Claro, pero aquí hay algo que nosotros hemos dejado de lado y es lo que nos está pasando factura, ¿no? Que es la participación ciudadana que te dije anteriormente. ¿Cómo podemos hacer ciudadanía si realmente no queremos iniciar con nuestros deberes, nuestros derechos y ver cuáles son las instituciones que hacen respetar los derechos? Entonces, cuando queremos nosotros un cambio, queremos una política de inclusión, una política no solamente de inclusión, sino de participación, de ver que nosotros queremos la equidad, el equilibrio de poderes, digamos, que todos tengamos derecho a ser parte del desarrollo. Eso es solamente palabrerías, porque cuando nosotros queremos, digamos, estar en ese espacio, la participación ciudadana es tan débil por el desconocimiento de los procesos que nosotros llevamos de mediano y largo plazo y que cada ministerio, cada presidente del Consejo de Ministros cambia las reglas de juego y no respeta los procesos de otros gobiernos que han venido. Y es por eso que si nosotros queremos ver la corrupción dentro de esos procesos, Obradich nos está dando una cachetada diciéndonos que desde hace años, todos los congresos que han pasado y todos los gobiernos que han pasado han sido lacayos y han vendido al país por ese tipo de actitudes y acciones del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son los que en este momento tienen más poder. Y el poder más corrupto del Estado es el Poder Judicial.
Lo digo documentadamente y lo puedo mostrar. Y también lo puedo decir así por la reforma de justicia. Claro, ¿no? O sea, pues, aparte del Poder Judicial, ¿por qué podemos decir? Porque solamente los profesionales, abogados, son los que tienen el poder en la OMPE, en la OMA, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la ODEGMA, ¿no? Ahora ya no el Consejo Nacional de Magistratura, sino ahora se llama la Junta Nacional de Justicia. Y cuando vemos que el Poder Judicial tiene el poder más grande de poner, sacar congresistas, de decir este partido es corrupto, no, lo vamos a demandar, denunciar, ellos son los corruptos más grandes. Y esa reforma que tú has dicho, que es la reforma del Estado, y la que nosotros estamos trabajando de hace años, pero que se ha quedado en stand-by por estos líos de las transnacionales, que nos hemos quedado nosotros ni siquiera por la mitad, porque nosotros queremos la reforma del Poder Judicial, que es la reforma del Estado, del Poder Judicial, del Ministerio Público, la reforma del Legislativo y la reforma del Ejecutivo. Eso es lo que queremos, pero cuando nosotros queremos una reforma, la gente no entiende qué es reforma, ¿no? Porque son procesos tediosos que no los entienden, porque esa reforma es el conocimiento que tú quieres para el futuro de tus hijos. No es una reforma mediática que ahorita vienes y la coges y ya se terminó. No, es una reforma de procedimientos, procesos, inclusive el Tribunal Constitucional, que es el que realmente a lo último es el que define. Tenemos que hacer una reforma judicial, pero basado en las leyes, porque hay tantas leyes en una sola ley. Por eso que el Tribunal Constitucional, dentro de las madres de todas las leyes, es también parte de la corrupción. Y no lo digo ahora, lo he dicho siempre. ¿Cómo ves tú eso? Tenemos que empezar a desarrollar reformas, pero para poder desarrollar reformas tenemos que impulsarlas sobre la base de la participación ciudadana. O sea, tenemos que activar a la ciudadanía, porque hasta ahora la única forma de participación ciudadana que hemos tenido, ¿no?, ha sido en las urnas, cada 4 años o cada 5 años para las votaciones. Y no aprendemos. Y no hemos aprendido. Entonces, y hay otras formas de participación ciudadana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que un ciudadano no solamente es un sujeto de derechos, ¿no? Porque eso es un tema que tenemos hoy en día y es un sesgo que se piensa, ¿no?, que todas las personas tenemos derecho a la salud, y eso corresponde, a la educación, a muchas cosas, pero también como ciudadanos somos sujetos de deberes y obligaciones ante la ley. Entonces, claro, esa parte, ese 50%, es necesario que también nosotros lo interioricemos. ¿Y cuáles son los principales deberes? Primero, el gran deber que tenemos como peruanos es el de formar ciudadanos dentro de nuestra familia. Entonces, es el primer gran deber que tiene todo padre o que tiene toda madre. No delegárselo al colegio, por ejemplo, a la escuela, sino en el seno del hogar, formar ciudadanos. Dentro de los valores. Exacto, darle valores al niño, inculcarle valores con el ejemplo sobre todo, ¿no? Y hacerlo entender que es necesario cumplir otra serie de deberes, porque cuando llegue los 18 años y se haga mayor de edad y se haga plenamente ciudadano, pues va a necesitar... Un deber de ellos también, discúlpame, sí, discúlpame, pero de los deberes que es importante ahí, es el deber de que a los niños tienes que decirle que el medio ambiente, que el calentamiento global, el deber más grande es cuidar el agua, ver el medio ambiente, ver la seguridad alimentaria, lo que es sembrar, cosechar y comer dentro de tu casa, sembrar todo para hacer una ensalada. Entonces esos son los deberes del niño, que son más importantes al deber de que le des tú un celular y que le digas al niño, quédate por allá, haz lo que quiere. Entonces el deber del padre es cambiar de chip a las nuevas generaciones que ya no, ni siquiera le hacen caso a los padres. Entonces el deber del padre para mí, antes de que tú me digas lo demás, es cómo hacemos para que los chicos de 40 años, que ahorita entran los de 30 y los de 20, y los irresponsables de 18, 19 años, son los que le dan el celular al niño y los ponen brutos, y en este momento el Estado, el gobierno en el futuro va a tener que gastar millones de millones, porque los chicos ya en este momento tienen
los están viendo psicológicamente porque no pueden dormir, están prácticamente mal psicológicamente y dentro del encierro. Entonces el deber para mí del padre ahorita es hacer ciudadanía con él mismo, pero con su niño. Exacto. Desde ahorita explicarle, mira hijito, el celular te dice todo, pero a lo último te engaña, ¿no? Esas grandes reformas. Porque te olvida de la naturaleza. Sí, esas grandes reformas que todos los peruanos estamos esperando en el Estado, en el Poder Judicial, en el Congreso, esas grandes reformas parten por una pequeña acción, por decirlo así, en el seno del hogar. Obvio, así es. Por una pequeña reforma, llamémoslo de alguna manera, sí. ¿No? Esas grandes reformas, con esa pequeña reforma. Y es formación ciudadana de tus hijos. Es lo único y lo primero que se tiene que pedir. Muy bien, de verdad, es una de las cosas que es lo que nosotros no vemos, ¿no? Y es lo que cuando planteamos por internet, los zombinólogos, los chicos, cuando lo que está pasando, ponte, lo que ha pasado ayer, ¿no? Con este chico que le agarraba y le daba un puñete al congresista, delante de todos. Y en las redes sociales, como dicen, ¿no? La violencia está imperando porque le han puesto el héroe no sé cuánto. O sea que mañana tu papá, tu hijo, está en desacuerdo con algo y viene Nos hemos convertido en una sociedad intolerante. Sí, pues, por eso te digo. Entonces eso es preocupante porque esta sociedad que tiene doble cara, doble máscara, doble discurso, diciendo, este roba, pero este hace, este no roba, pero este es de lo peor, ¿no? Entonces siempre tiene que robar, siempre tiene que haber un delincuente en la familia, en el hogar, para que todos, directa e indirectamente, sean responsables. Los que se quedan sordos, ciegos y mudos, los que dicen no me interesa mientras no me toquen a mí, no me interesa, ¿no? Y los otros que lo hacen porque realmente ya sus energías sobrepasan. ¿Qué es lo que tú crees que podemos hacer dentro de esa violencia que se está generando actualmente, en la desconformidad que se ha visto en estos últimos momentos de la juramentación del presidente y de esto que ha pasado con la vacancia? Porque estamos regresando ya a lo que es seguridad ciudadana y a lo que es la violencia basada ¿a qué? A la violencia, digamos, del pueblo, que va a crear una violencia y que va a degenerar prácticamente la tranquilidad de todos, y que ya va a haber un desmadre tremendo y va a haber una ingobernabilidad y todos vamos a llorar porque hay mucha gente que realmente es intolerante y que sabe que en este momento la preocupación es cómo hacemos para empezar a ver que a 5 meses vamos a elegir a nuevos delincuentes, porque mayormente todos los que van a ir van con su llaguita, van también con su proceso, así como ha ido Vizcarra y han ido todititos con procesos, porque ahí los congresistas han salido diciendo que tienen cualquier cantidad de procesos, y estos que van a entrar también van a entrar con procesos. Como sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para agarrar y ver a esos ratones nuevos que van a entrar en 2021? En vez de estar diciendo, no, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que haya juramentado, que lo hayan sacado hacia Vizcarra, porque él es limpio, es plata pura, él no ha hecho nada y nada. Yo creo que nos hemos vuelto una sociedad bastante intolerante, bastante egoísta, y básicamente es porque nos hemos alejado de 2 principios muy básicos, que si los tuviésemos en cuenta, siendo ciudadanos o siendo autoridad, yo creo que nos iría muchísimo mejor como sociedad. El primero es que el bien común está por sobre cualquier tipo de bien particular. Si fuésemos autoridad y siempre tuviésemos en la cabeza ese principio, ¿okay?, obraríamos o ya tuviéramos una línea de acción que nos lleve a hacer lo correcto, ¿ok? Y con eso evitaríamos de repente mucha corrupción. El segundo principio, en este caso, es que mis derechos, ¿no?, terminan hasta donde empiezan los tuyos, ¿no? Cuando yo paso a llevar ya tus derechos, ahí es mi límite, ¿ok? Si nosotros cumpliésemos esos 2 principios, seríamos una sociedad en realidad bastante distinta a la que somos ahora, ¿ok? Entonces, creo que tendríamos que rescatar, y no es
nada del otro mundo, es simplemente recordar permanentemente esos dos principios. Pero hay una cosa que cuando nosotros hablamos de principios, nos damos cuenta que ya dentro del contexto de lo que es la decisión política o de lo que es realmente ya la participación a un bien común, nos damos que el bien común se va desvaneciendo por el interés, porque uno dice, prefiero el bienestar que el bien común, dice, porque el bienestar está en las acciones que yo puedo tomar para mejorar como persona, ¿no? Y bien estoy yo y bien estamos todos. Pero el bien común es desconocido porque el bien común no sabemos qué es lo que nos une para hacer realmente un bien común. Yo prefiero el bien común en decir, vamos a trabajar por el agua, ¿no? Porque va a haber realmente la guerra del agua. Si nos hablamos de Piura, nosotros vamos a tener que desde Tumbes, Sullana, bajo medio Piura se va a quedar sin agua porque ya los ecuatorianos prácticamente ya están represando su agua y van a desviar el agua. Entonces hay que preocuparnos del agua. Por el Alto Piura vamos a reforestar en los bosques de neblina y páramos, que hay más de 7.000 hectáreas que están por incendio, no se han reforestado. ¿Cómo vamos a tener agua nosotros? No para el Alto Piura, sino para beber nosotros como ciudad, porque ese es el agua que nos da la ciudad para beber. Porque para el Alto Piura no vamos a tener agua porque el agua la tiene Olmos y el Alto Piura no va a tener agua porque no va a haber agua ni para tomar. Mejor veamos la agua para tomar que para regar el Alto Piura, porque el Alto Piura es un elefante blanco y será hasta que me muera elefante blanco, porque no existe presupuesto ni existe un plan en este momento que el Estado, el gobierno esté interesado en que el proyecto de Alto Piura culmine, aunque sea en 5 o 10 años. No lo va a hacer porque el presupuesto es nuestro y no es del gobierno. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos y hacemos un presupuesto para que este Alto Piura funcione? Si prácticamente todos los terrenos no son de los piuranos. Entonces ahí nomás vemos que el Alto Piura va a ser para unos cuantos. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para cuidar ese agua para que sea de todos? Ese es un punto. Ese es un punto importante del agua. Y es que lo que necesitamos, y creo que es una gran tarea que tenemos pendiente como reforestar, región, ver el agua como un... Más que todo por el tema... Como un bien común. Más que eso, creo que la gran tarea que tenemos como región es empezar a pensar que debemos trabajar cohesionadamente. Lamentablemente, las provincias no tenemos cohesión entre nosotros. Quienes viven en Paita tratan de ver sus temas, quienes viven en Sullana tratan de ver sus temas y tienen muchas veces rencillas con la gente de Piura. Entonces tenemos que empezar a ver y a sentir y a defender, ¿no? Bajo la posición de que los intereses de mis hermanos en Ayabaca son también mis intereses, porque ellos son también de nuestra región. Los intereses de nuestros hermanos en Huancabamba son también, y cuando llegue la hora de conversar sobre esos intereses, todos vamos a estar pendientes y atentos para eso. Cuando llegue la hora de coordinar por esos intereses, todos vamos a necesitar coordinar. Y cuando llegue la hora de luchar por esos intereses, de luchar, aunque yo esté en Piura, de luchar por los intereses de mis hermanos en Ayabaca, de mis hermanos en Sechura, de mis hermanos en Talara, pues yo voy a estar dispuesto a luchar. O sea, tenemos que empezar a pensar realmente, cohesionadamente, como región. Mira, todo lo que dices es interesante, ¿no? Pero cuando vemos es como una utopía, y para mí es como un cuento, como una alucinada, porque a lo último, es posible. A lo último, si nosotros vemos, nosotros mismos en el plan estratégico de desarrollo, el interés que tú dices, es el interés común y el bienestar, yo creo que es parte de realmente de los cambios de actitud que tenemos que tener los peruanos para encontrar una nueva identidad, porque la identidad ya se perdió, y se perdió porque los profesionales, tenemos que trabajar, porque los colegios profesionales, porque las mismas universidades y todo lo que supuestamente dentro del desarrollo humano de capacidades de los piuranos están en los suelos, porque la realidad es que los piuranos se han dejado quitar todo
y en este momento no tenemos ni siquiera ni la reconstrucción ni un plan estratégico de desarrollo culminado desde el 2003 hasta el 2021, del cual yo soy parte de todos esos años, y yo tengo fe de que de aquí en adelante, si con esto que nos está pasando, tengamos un aprendizaje, que la importancia de nosotros es la participación ciudadana. Tú lo has dicho, empezar a concientizar a la familia, a participar desde el hogar, desde la mesa que estás conversando, hacer ciudadanía y democracia en lo que es, digamos, cada uno con el derecho a tener su libertad para escoger. Si tu niño vas a pintar tu casa, tienes que decirle a tu hijo qué color quiere su cuarto y que él escoja su decoración. Entonces ahí vas haciendo lo que es la participación en democracia. La democracia empieza en el hogar, la ciudadanía empieza en el hogar. Correcto. Y de verdad de que lo que has dicho realmente es importante, y quisiera que para culminar, digamos, si es que vas a aceptar la invitación que te voy a hacer de nuevo, para que vengas con un amigo y poder conversar temas de la electricidad, que me has dicho que es un tema bien importante. Claro. Estamos con freno en mano. De lo que es la energía, ponte, ¿no? De algún tema interesante, estás invitado para que seas parte del programa y traigas a un invitado y conversemos los tres de temas importantes. Eso del tema de energía, del tema en la región de Piura de la energía, es un tema que vamos a tocar específicamente contigo, y encantado. Cuando sea todo oficial y esté todo oficializado, yo estaré aquí explicándote mis propuestas. Claro, trabajando sobre claro, eso es lo que me interesa. Me interesa que los jóvenes como tú, que tengan la capacidad de ser parte, puedan, digamos, también participar en los espacios públicos, políticos, empresariales, institucionales, pero especialmente en los espacios de representatividad, ¿no? Y es a donde nosotros estamos apostando con ustedes, los jóvenes. Espero, pues, Coqui, tenerte por acá. Encantado. En algún momento para poder conversar mejor las cosas y la propuesta. Sí. Estamos viendo Godo Formel. Muy buenas tardes. A ver, un puño de despedida. Nos vemos. Gracias.